La sección española de Amnistía Internacional ha cumplido 30 años de defensa y denuncia de violaciones y abusos graves a los derechos humanos en todo el mundo. Aunque esta organización comenzó a funcionar en 1961, hubo que esperar hasta 1978 para su legalización en nuestro país. Desde entonces no han dejado de trabajar en pos de los derechos humanos. Para hablarnos de cómo han sido estos años y los retos que se plantean, se encuentra esta noche con nosotros el presidente de Amnistía Internacional en Asturias, Francisco Javier Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, 30 años ya han pasado. Si tuviera que hacer un balance, ¿qué destacaría como logros más importantes de Amnistía Internacional? Yo creo que el logro más importante, sin duda, ha sido el trabajo en favor de víctimas concretas de violaciones de derechos humanos. En los años que tiene la organización hay que recordar que prácticamente se ha trabajado positivamente en 50.000 personas distintas, muchos de ellos presos de conciencia, que estaban viendo violados sus derechos y que bueno, pues han visto mejorar su situación de una forma clara. Y junto a esto yo creo que también es importante recordar pues, que ha habido también un gran número de tratados, de convenciones, de instrumentos de derechos humanos que hace 40 o 50 años no existían y sin embargo en este momento existen y son instrumentos válidos para defender los derechos de muchas personas en todo el mundo. ¿En qué coyuntura y por qué nace Amnistía Internacional? Digamos que el objetivo que tenía entonces es el mismo que tiene ahora. Amnistía Internacional nació en el año 61, por lo tanto, bueno, pues hace ya bastantes años. La situación política en aquel momento internacional era completamente distinta a la actual. Hay que recordar que era los años de la Guerra Fría, del telón de acero, de las primeras dictaduras en América Latina, y el movimiento nació sobre todo vinculado a la existencia de presos de conciencia, es decir, personas que estaban encarceladas pues simplemente por su forma de opinar, por su forma de expresarse, por pertenecer a una organización o un partido político determinado. Esto en este momento sigue ocurriendo, sigue habiendo presos de conciencia en muchos lugares del mundo, pero sin embargo la situación política internacional en este momento a lo que nos lleva es a otro tipo de problemas más globales, relacionados con la globalización económica, también con los problemas de derechos humanos y el recorte de libertades en el contexto de la guerra contra el terror, a raíz fundamentalmente del 11 de septiembre. Entonces, bueno, la situación es distinta, aunque las violaciones de derechos humanos, desgraciadamente, pues perviven. ¿Sí le parece que tenemos menos libertades, incluso los llamados de alguna manera primer mundo, ¿no? Que tenemos menos libertades ahora que hace unos años, quizá? Es difícil saber si son más o menos libertades. Lo que sí está claro es que la situación es diferente. Y en lo que ha cambiado ha sido en que hace 10 años había una serie de cuestiones que parecía que ya eran inamovibles, como puede ser la cuestión de la tortura. Hace 10, 12 años todo el mundo, todos los países estaban de acuerdo en que la tortura es totalmente inadmisible y que además está prohibida tajantemente por la legislación internacional. Sin embargo, en este momento hay movimientos liderados por países poderosos como puede ser Estados Unidos que están redefiniendo lo que es la tortura y lo que es más grave, están haciendo ver como que puede ser aceptable en determinados casos. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Guantánamo y también lo que está ocurriendo con los asuntos conocidos de las entregas extraordinarias, los secuestros de personas, estos aviones, estos vuelos secretos de la CIA que incluso hacen escala en la Unión Europea. Hace poco todavía se supo que aquí en España no hicieron escala. Esta misma semana el gobierno reconocía que hubo aviones que hicieron escala en la base de Rota. Entonces, bueno, pues es un problema global de derechos humanos que nos toca incluso muy de cerca. ¿Corre el peligro Europa de tomar la imagen de Estados Unidos en ese respecto? Probablemente sea uno de los grandes problemas o de los grandes riesgos que existen en este momento, no solamente por parte de Europa, sino por parte de países de todos los continentes. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un espejo en el que se mira a mucha gente. Entonces, si Estados Unidos dice claramente que la tortura puede ser aceptable o que no quiere erradicar la pena de muerte o que no quiere firmar y ratificar la Convención de Derechos del Niño, eso con toda seguridad va a ser un camino a seguir por otros países que quizá tengan unos sistemas menos democráticos, incluso en la formalidad, y ya se está viendo países que dicen que ellos pues siguen torturando, siguen teniendo presos de conciencia, simplemente porque hay otros países que deberían ser un ejemplo positivo y no lo están siendo. Se me ocurre, por ejemplo, China, los Juegos Olímpicos ahí a la vuelta de la esquina, muchas protestas precisamente por eso, ¿no? Porque no respetan los derechos humanos. Siempre celebrar ahí unos Juegos Olímpicos, con lo que eso significa metafóricamente, pues no parece muy bonito, ¿no? Muy oportuno.
Nosotros en este momento precisamente tenemos una campaña sobre los Juegos Olímpicos en China. Bueno, es bien sabido, yo creo que por parte de todo el mundo, que incluso ha habido organizaciones y movimientos que han planteado un boicot a los Juegos Olímpicos. Nosotros es un tema en el que no entramos, nosotros no planteamos un boicot en principio, pero lo que sí decimos es que la celebración de los Juegos Olímpicos en China debería ser un aldabonazo para dejar un buen legado en cuanto a derechos humanos. Hay que recordar que China es uno de los países en los cuales existe un mayor problema de violaciones de los derechos humanos. Es el país en el que hay más personas ejecutadas a lo largo de un año. Nosotros tenemos en el último año, en el año 2007, 480 ejecuciones que están documentadas, pero hay organizaciones que incluso hablan de más de 8.000. Y junto a esto está el problema grave de la falta de libertad de expresión, la represión a activistas, la existencia de tortura, de presos de conciencia. Entonces, si China va a ser también el escaparate del mundo durante 15 días, es importante que el mundo vea que la comunidad internacional, con la opinión pública, pues estamos haciendo presión para que se respeten los derechos humanos en el país más habitado de todo el mundo. Amnistía Internacional ha estado detrás de, ha contribuido a procesamientos como el de Pinochet o Fujimori, ¿no? Es curioso, costó mucho, ¿no?, llevarlos al estrado. Sí, yo creo que son una de las cosas más llamativas, pero aparte de ser llamativa es importante. Es como una cosa que le da como fama a uno, ¿no? Digamos, lo de llevar a personajes conocidos. Sí, marca un poco lo que son las señas de identidad de la organización. Explican claramente con ejemplos concretos de personas cómo es el trabajo de la organización. Y es importante porque hace 30 años era impensable que Pinochet o Fujimori fuese a ser enjuiciado en un tribunal. O hace bien poco, hace 10 años, era impensable que Tomás Lubanga en este momento está siendo procesado en la Corte Penal Internacional por reclutar a niños soldados en la República Democrática del Congo. Entonces eso explica que la organización, el trabajo de la organización no es puramente testimonial, puramente de denuncia, sino que lo que quiere es obtener resultados. Y lo que quiere es que se acabe con la impunidad, es decir, que los responsables de esas violaciones de derechos humanos se sienten ante un banquillo, que tengan un juicio y que eso sirva de una llamada de atención para otras personas, para otros mandatarios, otras autoridades, para que no cometan las mismas violaciones o abusos contra los derechos humanos. También colaboraron en la creación de la Corte Penal Internacional. ¿Qué es exactamente? ¿Con qué fin ha nacido? Sí, a mi juicio probablemente sea uno de los mayores logros del movimiento internacional de derechos humanos, no solamente de Amnistía Internacional en la última década. La Corte Penal Internacional nació para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra, de genocidio y de crímenes contra la humanidad, es decir, de graves violaciones de derechos humanos. En este momento está ratificada por un buen número de países. Los países que ratifican esta Corte se someten a su jurisdicción, es decir, que las personas de estos países pueden ser enjuiciadas por estas violaciones de derechos humanos. Y como comentábamos antes, ya está empezando a funcionar con estos juicios a personas que están reclutando a menores soldados en la República Democrática del Congo, y es una de las grandes esperanzas. Lo que ocurre es que hay otros países que no han ratificado la Corte Penal Internacional y por lo tanto no se someten a jurisdicción, y son países importantes como puede ser Estados Unidos, como puede ser Israel. E incluso lo que es más grave, estos países están haciendo campaña para que otros países no la ratifiquen. Entonces, aunque existe esta Corte desde el año 98, en julio del 98 es cuando se aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional, pues todavía queda mucho camino por recorrer para que sea realmente eficaz su trabajo. Pero la Carta de Derechos Humanos lleva mucho tiempo firmada, ¿no? Y parece que todo el mundo no está a favor de ella, digamos, ¿no? Sí, la Carta de Derechos Humanos nace en el año 48, este año va a ser un año importante porque se celebra el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En aquel momento tuvo un consenso muy importante, es decir, no hubo ningún país que votase en contra en Naciones Unidas. Quizá por el precedente histórico que había con Exactamente. Hay que recordar el año 48, pues es el fin de la Segunda Guerra Mundial y de alguna forma pues las naciones lo que quieren es el anhelo de una sociedad más justa, más igualitaria, más conforme a la dignidad humana. Lo que ocurre es que la historia es una historia de 60 años de incumplimiento. Nosotros esta misma semana se presentó en Londres el informe anual de Amnistía Internacional y lo que se dice es que los gobiernos en este momento deberían pedir disculpas por